Inmersos ya en los estudios de la segunda mitad de la Torá, arribamos hoy a la porción que comprende los capítulos 14 y 15 del libro de Levítico y que lleva por nombre Metzorá, y en la que encontramos la instrucción para poder expiar pecados de maledicencia que causan el padecimiento de la lepra. En esta parashá encontramos las leyes sobre la lepra, aunque cabe decir que, aunque el término se ha traducido como lepra, no es la enfermedad que hoy en día se conoce como lepra, sino que se trata de una aflicción llamada tzaraat. Levítico 14:2, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Se entiende que se trata de una plaga causada por la lashon hará, la lengua mala. Esto lo entendemos por los versículos que respaldan este argumento. Éxodo 4:1 al 6. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Dios. Y Dios dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Dios a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Dios, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Números 12:1, 2 y 10. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Dios, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Basados en estos pasajes, es que el entendimiento tradicional ha considerado que la lepra viene por hablar mal de alguien, pero esta infección o plaga realmente es causada por la desobediencia y la soberbia. Deuteronomio 24:8-9. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo el Señor tu Dios a Miriam en el camino, después que salisteis de Egipto. Aquí vemos la clave para no contraer la lepra. Observar y hacer diligentemente todo lo que enseñan los sacerdotes levitas, según lo que escribió Moisés. ¿Y qué es lo que enseñan los sacerdotes levitas? Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Dios de los ejércitos. La Torá. La Torá es lo que enseñan los sacerdotes. Entonces, para evitar la lepra, hay que observar y hacer diligentemente lo que Moisés escribe en la Torá, y el Mesías respalda esto de manera clara y directa. Mateo 23:2-3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, esta aflicción es una señal que revela la condición espiritual de la persona, aclarando que no se trata de un castigo. Es una advertencia, por no observar y hacer diligentemente lo que dice la Torá. Esta señal expone a la persona, no tanto como pecadora, sino como impura. Por eso, cuando el Mesías cura al leproso, no le dice, sé sano, le dice de otra manera, Mateo 8:2-4, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. No le dice, sé sano, le dice sé limpio. Y luego, le encomienda hacer lo que ordenó Moisés, empezando por dar testimonio de ello, llevando al sacerdote la ofrenda correspondiente. La receta para tratar este mal tiene grandes simbolismos. Levítico 14:2-7, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo.
Los enfermos nos representan a nosotros, que estamos fuera del campamento, fuera del pueblo de Dios por nuestras impurezas. La madera de cedro, la grana y el hisopo son elementos que también aparecen en la crucifixión de Yeshua el Mesías. El ave sacrificada representa al Mesías, el justo que muere por los injustos. El ave que vive nos representa a nosotros, que somos limpiados al ser rociados por la sangre redentora. La inmersión en agua es símbolo de la tevilá, el bautizo. Más adelante, el pasaje habla de lo que se debe de hacer el séptimo y el octavo día, y esto es en alusión a las fiestas de Pesaj y de Sucot, que se celebran por 7 días y tienen un día octavo, y que son fiestas para purificación de la humanidad. Los tipos de lepra que marca la Biblia y sus tratamientos son: Seret, Levítico 13:2 al 5, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá, y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Aquí nos muestra al tipo arrogante, pero que es políticamente correcto. Se le trataba a través de ministrarle la palabra durante 7 días. El afectado manifestaba su mal en alguna parte de su cuerpo, y era tratado con discreción, solo sabían de esto. El afectado y el sacerdote se reunían en un lugar aislado. Un ejemplo es el mismo Moisés, Éxodo 4:1 y 6. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Dios. Le dijo además Dios: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Proféticamente, este tipo de mal está relacionado con el primer caballo del Apocalipsis, el caballo blanco. Zapahat. Levítico 13:43-46, entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro. Y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Aquí nos muestra al tipo arrogante que trata a algunos como menos que él, pero reconoce a otros como más que él. Está afectado en la frente o cabeza, es decir, a la vista de todos, esa persona debería de proclamar su enfermedad, era sacado fuera del campamento, y debía de utilizar cubrebocas. Un ejemplo de esto es Miriam, la hermana de Moisés. Números 12:1, 2 y 9:10. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Otro ejemplo de esto es el rey Usías. Segunda de Crónicas 26:16 al 21, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Dios, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías. Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes. Y he aquí la lepra estaba en su frente, e hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Dios lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada
azotada, por lo cual fue excluido de la casa de Dios, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Proféticamente, este tipo de lepra está relacionado con el segundo caballo del Apocalipsis, el caballo bermejo. Baneret, Levítico 13:12-13. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Aquí vemos al arrogante que se siente superior a todos. No era recluido, ni tenía que pasar vergüenzas. Se declaraba limpio, no porque fuera sano, sino que estaba herido de soberbia, porque lo habían contagiado. La culpa de su lepra es de otro, y ahora su proceso de recuperación estriba en su propio arrepentimiento. Este tipo de lepra lo podemos comparar con las enseñanzas de los líderes religiosos que predican en contra de la Torá y contaminan con sus predicaciones a sus congregantes, y el remedio de esto está en la verdad. Por eso el Mesías dice, Juan 8:31-32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la arrogancia y la soberbia son actitudes que crean lepra, y estas actitudes se comienzan a manifestar en el hablar. Y es que el maltrato de la lengua en las chonará no se refiere a la mentira, se refiere a hablar mal a los demás. Para entender un poco más qué es en realidad esta lepra, vemos lo siguiente: Levítico 14:3, la plaga de la lepra del leproso. En hebreo dice, nega, azaraat, min, azarua. Aquí aparece el término hebreo, nega. Es la palabra H5060 del diccionario Strong, y que literalmente significa tocare, tocó, toca, tocar, poner la mano encima, untar, herir. Entonces, es un toque de la mano de Dios para herir a aquellos que cometen maldad en contra de su prójimo por medio del habla. Y es que el término que le da nombre a esta porción, metzorá, es una palabra compuesta que podemos dividir en mezzo, que significa salió, y ra, que significa maldad, salió, maldad. Por eso el Mesías dijo, no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. El apóstol Pablo, por su parte, hace una referencia para no ser heridos por Dios de esta manera, 1 Corintios 11:31-32. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo se va por la parte de la prevención, y nos dice que para que algo así no nos pase, seamos rigurosos con uno mismo, y benévolos con los demás. En otro tema, ¿quién fue el primer leproso en la Biblia? Génesis 3:14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente es el primer ser que recibe la lepra, por eso, todas las serpientes tienen manchas. Esas manchas forman en distintas grafías la palabra metzorá y metzorá. Son también las siglas de motzi, shemra, que se refiere a las personas que hablan mal. ¿Quiénes son las personas que hablan mal? Eclesiastés 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El hombre es enlazado por lo que dice, y dice lo que trae en su corazón. Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra voz, en hebreo, es kol, y su valor numérico es de 136. 136 también es el valor numérico de la palabra sulam, que es escalera. Aquí hay una referencia a la escala musical y a las canciones. La música con letras se conecta a los estados de ánimo. Las letras de las canciones callan tu voz y toman el control de tus emociones. Por eso, hay canciones que nos hacen llorar o nos provocan determinados estados de ánimo. Entonces un ejemplo popular de lo que es la lashon hará, que causa la lepra, son los cantantes que cantan con groserías, su alma se corrompe, y se empiezan a llenar de tatuajes. Esos tatuajes son las manchas de la serpiente, la lepra de la Nahash, que se contagian no solo entre los cantantes, sino entre los fans que se quieren ver como el cantante, y terminan corrompiendo también su alma. Las canciones que tienen cualquier tipo de violencia son la voz de la serpiente, y al que las interpreta, les viene la metzorá,
y de esa Metzorá se desprenden todas las enfermedades, y cada enfermedad define el estado de soberbia de la persona enferma. Los temas comunes que tratan las canciones que generan lepra son inmoralidad, homicidio, rebeldía a Dios, blasfemias, corrupción, codicia, engaños. Y todo esto proviene de la melancolía, y las canciones magnifican el estado melancólico. La lepra, indiscutiblemente, es una enfermedad. En hebreo, enfermedad es mahalat, y su raíz es el término mahol. Mahol significa alegrarse por lo malo. Y la raíz de Mahol es Jubal. Y Jubal es un personaje bíblico. Y veamos lo que hizo este personaje, Génesis 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El padre de los músicos es Jubal. Y no estamos diciendo que la música sea algo malo. Por el contrario, en la escala musical se manifiestan todas las sefirot, que son las emanaciones de Dios. Por eso, el pentagrama es de 5, como los libros de la Torá, y son 7 notas, como 7 son las fiestas bíblicas, y muchas más referencias. La música es una creación divina. El problema está en el uso que el mundo le da a la música. Y cuando el mundo le pone letras violentas a la música, genera lepra, el que la compone, el que la canta y el que la disfruta. Y ya para finalizar, Levítico 14:3-4, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Aquí habla de 2 hiporim hayot, pájaros vivos. ¿Qué es lo que distingue a los pájaros de los demás animales? Que cantan, hacen música. Levítico 14:5-7. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Se degolla a una de las aves, y a la otra se le moja con la sangre del ave muerta, y se le rocía a la persona que se está purificando. Todo mundo escucha música, y es que, como ya dijimos, el problema no es la música. El problema es el mensaje que hace que la música se vuelva canción. Entonces, aquí de lo que se trata es de eliminar esas canciones, cuyos contenidos son violentos, porque enferman la mente y dañan el alma. En el texto, el recipiente de barro representa la naturaleza del hombre. Las aguas vivas, aguas corrientes, representan la Torá. El ave muerta representa todo lo negativo que aceptas y te enferma. El ave viva representa los mensajes positivos que te sanan el alma y la mente. Por eso, cuando Dios promete algo, advierte lo que se tiene que hacer para que su promesa se cumpla. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. Éxodo 19:5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 28:1-2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Ahí está claro, si quieres salud, escucha la voz de Dios. Si quieres ser importante para Dios, escucha su voz. Si quieres tener una vida llena de bendiciones, escucha la voz de Dios. Entonces, el misterio de la enfermedad está en escuchar y seguir las tendencias del mundo y la sociedad, porque esto te hace pensar, vestir, hablar y comportarte como el mundo lo hace, y eso es estarte contagiando de lepra. Por eso el Mesías hace esta oración, Juan 17:14-19. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto nos enseña que todo el bien y todo lo bueno de Dios está en su palabra. Porque en su palabra está su presencia.